Me propongo explicar de qué modo es posible realizar una práctica jurídica en una forma virtual. La propuesta se sustenta por la tendencia que hay en nuestras facultades de Derecho de asignar, digamos, al desarrollo o aceptar relevancia, dar relevancia a una manera de educar al estudiante en la, digamos, disertación de clases teóricas, pero eso sostiene o determina que, digamos, el estudiante no haga uso del análisis de los casos judiciales, no aprenda eso, y además que ocurra que la forma en la que los jueces se interpretan tampoco es conocida por ellos. De modo tal que, pese a todas las dificultades que tenemos en estos tiempos de pandemia, es una buena ocasión para realizar una actividad práctica. Me parece que se nos presenta una oportunidad dentro de la cual la virtualidad se nos impone, por otro lado. Para llevar a cabo el fundamento de la propuesta, usaré una vieja y simple, digamos, forma o modelo de describir el desarrollo de una litis mediante un sistema de comunicación y transmisión de información. Y esto también permitirá de alguna forma interpretar los desacuerdos que existen sobre la asignación de significado a las interpretaciones jurisdiccionales. Y todo porque es importante estudiarlos desde que comienza digamos, el proceso judicial hasta que culmina con una sentencia definitiva del órgano jurisdiccional. Para ello, a modo de simple sugerencia, citaré al finalizar unos casos judiciales que puedan facilitar o puedan ayudar a hacer más comprensible la práctica que se propone. Eso lo dejaré sometido a la voluntad del docente que está a cargo del curso, que lo quiera hacer. En primer término, se destaca dentro del proceso la presencia de ciertos elementos que siempre aparecen. Por un lado, los hechos, y por el otro, las normas. Ahora bien, respecto del primero de los elementos incorporados al proceso, se sostiene que el juez debe mantenerse alejado, digamos, del conocimiento o invadir o tomar formas de conocimiento e indagar sobre los mismos, sino simplemente dejar que se expresen. Porque eso solamente ellos lo conocerán en el momento en que, digamos, tenga la decisión de tomar la decisión judicial final. En su momento, la información privilegiada, como lo puede proporcionar la etapa probatoria, también puede ser posible de que el juez adopte conocimiento de dictámenes periciales, de informes de testigos y demás. Nada muy distinto sucede con las normas, porque en realidad son también habitualmente citadas en las demandas y en las contestaciones, y se aluden por vía de ciertas publicaciones acreditadas, ¿no es cierto?, como auténticas o permitidas. Todos ellos están vinculados a complejos procesos de cambio, algunos claramente establecidos, y otros establecidos y reglamentados también, mientras que otros resultan eliminados porque tienen una tendencia a generar, digamos, entorpecimiento de la comunicación, ¿no es cierto?, o generar distorsiones. Y también hay otros elementos que no se eliminan, pero se mantienen en forma tácita y convencional. Se comprende que tales acciones humanas, de alguna manera, no son conocidas de manera automática. Del mismo modo, se destaca que la inclinación en favor de uno u otro de los fragmentos del modelo, es decir, la interpretación como forma de comprender acciones y conocer el derecho o adoptar decisiones, son cuestiones que debemos no soslayar para poseer y llegar a comprender que ellos tienen componentes ideológicos siempre. Hay autores que aluden a la comprensión del juez sobre acciones a ciertas situaciones sociales, sin verificar ninguna actitud metodológica. Y de ese modo hacen imposible un cierto control social de la interpretación, un control racional, digamos, para ser más preciso. A su vez, existen quienes piensan que la interpretación consiste
realizar un análisis de significado de un texto que habitualmente se reduce a cierto análisis lógico. Todos estos elementos fácticos y normativos se vuelven interesantes de estudiar porque son parte de las acciones operativas de un juez que, digamos, influyen de manera diversa en la interpretación jurisdiccional. Para ello se debe distinguir una cosa clara. Una cosa es el conocimiento de los hechos y otra cosa muy distinta es la comprensión de los mismos. Por tanto, importa precisar qué es comprender e indagar y qué implica conocer e interpretar un texto. Esto es así para saber cuáles son las condiciones necesarias y suficientes del proceso de elaboración de la información que cumple un destacado rol al tiempo de determinar el contenido de una decisión jurisdiccional. Para ello, lo usual es seguir determinados métodos exegéticos que también poseen gran valor para precisar la tendencia ideológica tácita, que son eficaces en el funcionamiento de nuestra justicia. Existen también quienes sostienen, como Sebastián Soler, que conocer los hechos de la causa es producto de un proceso de selección que se satisface con calificaciones legales preexistentes. Es el derecho mismo, dice Soler, quien regula el proceso de selección que el juez debe realizar. Y ello porque, al decir de este expositor, la realidad no habla, la ley la hace hablar. Y eso es lo que él interpreta. Pero por el contrario, para Carlos Cosio, la situación de los actos de comportamiento humano son captados de manera inmediata. Su sentido se vivifica o se vivencia intuitivamente por parte del intérprete. Para él, la información fáctica que se proporciona en el proceso es un paso cuyo destino finalmente siempre está destinado a la comprensión de la acción humana. Estas son las dos formas ideales en general que existen. Respecto de la sentencia ahora, que sería la tercera parte de la exposición, hay también dos teorías que coexisten, por lo menos dentro de nuestra práctica, y que constituyen dos tipos ideales de realización de la sentencia. La primera afirma que la sentencia se logra a partir de ciertas conclusiones vinculadas a premisas, o de otro modo son el resultado de seguir un proceso lógico y puramente intelectual. Otros, en cambio, la explican como el final de un acto interpretativo puramente irracional, dentro del cual el arbitrio del juez tiene un papel decisivo y lo hace dependiente de su propia axiología. De aquella que frecuentemente se califica como el fato jurídico, por ahí habitualmente ustedes habrán escuchado, o otra serie de capacidades que algunos jueces tienen, todas ellas carentes de control racional, no son susceptibles de ello. El resultado del proceso interpretativo es también un conjunto de enunciados. Es obvio que esta interpretación de la sentencia como conjunto de enunciados finitos y determinables se desprenden de otro conjunto similar que lo precede y que constituyen el final de una relación funcional. Si la sentencia carece de esa relación, es habitual que la Corte Suprema la declare, normalmente arbitraria. Se marca entonces que satisfacer las relaciones verificables con los hechos conocidos y las normas precedentes resulta ser una condición necesaria para que el producto se considere un fallo. Para ello es fundamental la existencia de un cierto criterio, de algún criterio de orden, manifiesto por supuesto, que haga posible ubicar dentro de una secuencia transitiva al conjunto de decisiones que seguramente realizarán el desarrollo de la sentencia para conocimiento de las partes que integran el litigio y todo ciudadano que eventualmente después tenga interés en llegar a saber o leer esa sentencia o interpretarla o conocerla. Esto no implica que los jueces en algunos casos dejen de recurrir a criterios estimativos o pautas de acciones generales y formales. Pueden también, si lo creen necesario, examinar una mayor cantidad de información sobre el caso
y resulta reiterado que recurran a, digamos, informes psicológicos, de información psicosocial o psicológico normal, vertidas en informes periciales siempre. No obstante, en todo ello, el criterio de transitividad, del que estaba hablando anteriormente, entre las premisas, resulta una exigencia mínima de racionalidad, porque caso contrario se carecería no solo de orden, sino también de razones axiológicas o valorativas que permitan justificar cualquier inclinación en favor de una opción o de otra. Durante esta labor, el juez deberá indicar sus criterios de opción como alternativas factibles y al mismo tiempo sobre estrategias disponibles, todo lo cual, reitero, debe estar en conocimiento de las partes. También citará antecedentes legales y ciertas bondades sociales de la solución que propicia, o cierta autoridad lingüística que en conjunto establecen la preferencia por la estrategia interpretativa que fundamenta el fallo que toma, o la decisión final, si ustedes quieren. Esto muestra que dentro del litigio existe un tercer jugador, que no es otro que el propio juez de la causa. De este modo, se puede alegar que la litis es un juego asimétrico. Conforme a lo dicho, debemos saber que optar por el mismo, ¿no?, cuando la gente opta por ello, no solo es buscar una solución teórica a un conflicto, sino poner en funcionamiento un sistema social, ¿no?, parcial, mediante el cual el conflicto se hace relativamente generalizado. De esta manera es que resulta frecuente que quienes ingresan en el proceso siempre pretendan que el juez obre con imparcialidad, sea imparcial, o de otra manera, que sus propios intereses no interfieran, no lo hagan de modo excesivo en el procesamiento de la información proporcionada al iniciar y en el posterior desarrollo de la litis. Aún así, es posible que neutralizar digamos, la asimetría de este juego sea muy difícil y complicado, porque no es un juego de suma cero. Al hacer el tercero, que es el juez, interfiere y garantice la igualdad de las partes en resolver el litigio, esto se hace mucho más complejo. Esto es presentado como una forma de neutralidad para resguardar los visos de racionalidad y ciertas pautas de imparcialidad de quien define el resultado del pleito. Y adicionalmente resulta útil para disminuir la extrema contingencia que la acción social conflictiva, sometida a un proceso judicial decisorio, puede llegar a adquirir. Sin embargo, las reglas procesales distribuyen el poder entre quienes litigan y ellas suelen ser de forma desigual. Cuando uno de los que litigan, por ejemplo, por su posición social, recibe y controla un mayor, digamos, flujo de información, es decir, que dentro del grupo social posee un mayor poder. De modo que esta forma supo ser destacada, y es tal vez la importancia que yo desearía que se tome para el futuro como forma de interpretación o de prueba, que los procesos de interpretación y sus correspondientes métodos se constituyen en modos mediante los cuales los estados suelen justificar la forma en que sus órganos resuelven conflictos y manifiestamente una forma de ejercicio del poder. Es decir, para concluir que el derecho y el poder resultan ser datos inescindibles, lo cual lo justifica que esas específicas prácticas vinculadas al ejercicio de dominio no deben dejar de ser investigadas. Y esas son las cosas que propongo como resultado del práctico a realizar. Las prácticas yo las sugiero simplemente, hay 4 casos mencionados, que lo verán porque yo la ponencia en forma escrita le he enviado al encuentro, de modo que lo sabrán. La primera causa es fomento de construcciones y contratas, Sociedad Anónima contra Municipalidad de Avellaneda, está en la ley 2001 510. El caso Harari, que es muy conocido, Alberto C., de la Cámara Nacional del Crimen Correccional, Sala Quinta, que está en DJ 2001-3-131. Y Fay Carlos S., que también es muy citada, fue el famoso caso de este juez que por su antigüedad debería haberse jubilado, y bueno,
realizó todo un proceso que determinó poder continuar en el cargo que ocupaba. Y agrego acá al final, como una forma de proporcionar información a una idéntica práctica, bien se ha dicho sobre prácticas de introducción al derecho, o de introducción a la teoría, o introducción a la filosofía jurídica, el libro de Fuller, de Lon Fuller, del año 2002, que es el caso de exploradores de cavernas, LexisNexis, lo van a encontrar perfectamente en el escrito que yo he enviado, está citada la web, donde está el libro completo en forma virtual. De modo que con esto concluyo la exposición y espero que les sea útil vivificar la experiencia a partir de esto, ¿cierto? Así que solo me queda agradecer a las autoridades esta gentileza que me han dado y el deseo de saber que siguen los encuentros tan queridos por nosotros y que la gente se renueva, que hay gente nueva que va a propiciar la continuidad de esto, seguramente el año que viene en Tucumán. Así que reciban un fuerte abrazo. Con esto concluyo.